Pues simplemente desaparecernos, que no existamos, que no estemos, que no somos válidas, no somos válidas. Esto es Entre Barras, una serie de podcasts donde se cuentan las historias de vida de personas apasionadas al fútbol en Colombia, de cómo es y ha sido el proceso social y cultural que implica pertenecer a una barra popular, y cómo la tribuna ha construido la historia de las de abajo. Nosotras, Construyendo Historia, es el nombre de la tercera temporada, donde cada episodio será un viaje a esas narraciones íntimas y colectivas que muestran que el barrismo también se escribe en femenino y tiene voz de mujer. Silvia Marcos escribió: "Las grandes transformaciones no empiezan arriba, ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba". Entonces, si eres mujer que lucha, que no está de acuerdo con lo que nos hacen como mujeres que somos, si no tienes miedo, si tienes miedo pero lo controlas, pues entonces te invitamos a encontrarnos, a hablarnos y a escucharnos como mujeres que somos. Este episodio se titula Fuerza Colectiva. En la tribuna oriental, cuando juega el Deportivo Independiente Medellín, se ubican Claudia y Lisette, integrantes de Juntas Más Poderosas. Desde allí convierten la pasión en unión y la barra en un lugar seguro donde las mujeres alientan, sueñan y resisten juntas. Conversemos entre barras. Me presento, yo soy Melissa Olarte, amante al poderoso, hincha fiel del Deportivo Independiente Medellín, y los saludará mi compañero. Hola a todos y todas, yo soy Juan Diego Acevedo, amante del Atlético Nacional, y les damos la bienvenida a esta temporada de Conversemos Entre Barras. Hoy vamos a tener dos grandes invitadas, hinchas y barristas del Deportivo Independiente Medellín. Vamos a empezar presentándonos, contando quiénes son y cuánto llevan en Juntas Más Poderosas. Mi nombre es Claudia Teortúa, 52 añitos. 52, asisto a fútbol desde los 11 años al estadio. Amante del Deportivo Independiente Medellín, reeducadora, madre, abuela, y por muchas tristezas y decepciones, alegrías que he vivido en este mundo del fútbol, terminé en el Navarra. Nunca lo planeé, nunca me lo imaginé, y llevo 7 años con Juntas Más Poderosas, donde he aprendido tantísimas cosas. Nunca me imaginé en esto. Conocía el mundo del fútbol, pero no del barrismo. Estoy aprendiendo todos los días de códigos, de cosas que manejan los jóvenes, porque la barra sí se enfoca solo en mujeres, y hay mucha mujer mayor con una visión tremenda del fútbol, tremenda de la asistencia al estadio, que es algo muy diferente. Y aquí vamos, soñando con cambiar un montón de cosas. Mi nombre es Lisette Barreneche, soy mamá, soy contadora pública, llevo en Juntas Más Poderosas más o menos 1 año, y nunca fui barrista por temor, porque no conocía, porque no había de pronto esa forma de llegar al mundo del barrismo como tal. Tuve la oportunidad hace 1 año de conocer una de las líderes de la barra, y estoy feliz porque es otra visión, es otro campo a esa palabra, porque nos han vendido el barrismo como algo diferente. Y bueno, aquí ya creciendo con Juntas Más Poderosas. Toda mi juventud fue la Comuna 9, Buenos Aires, y bueno, asisto al estadio desde bebé. Mi familia es totalmente hincha del Medellín, futbolera toda la vida. Entonces, el fútbol se lleva en la sangre. Claudia, ¿y cuándo empiezas a ir tú al estadio? Mi familia también ha sido futbolera, pero era más como... Mi familia ha sido miti. De hecho, hay una historia, mi abuela era amante del Nacional. Tenía un muñequito plástico de Higuita, y eso fue una herencia peleada, el muñequito plástico.
Fue una herencia peleada, que un primo quedó con ella y nos duele a todos ese muñeco. Entonces siempre asistimos a fútbol, pero que tenga memoria desde los 11 años de frecuente y nunca he dejado de ir. De pronto paré cuando materné, pero paré un tiempo de asistir al estadio, más no del fútbol. Pero siempre en el estadio apoyando a Medellín. El hijo o la hija en la barriga y usted haciendo fuerza Así por el es. Medellín. De hecho, hubo un tiempo en que paré por estudio, por trabajo, y dejé de asistir como un poco al estadio, y mi hija me llevó al estadio. Mi hija que fue quien prácticamente me motivó a volver a fútbol, a lo que yo era, y el día que llegamos juntas, para mí, era como un logro, lo logré. Y no terminó metida involucrada. O sea, mi hija terminó involucrada en fútbol, pero no como yo lo creía. Fue árbitro, bueno, dejó el ascenso a la A, pero terminó como árbitro. Bueno, ¿y vos? Bueno, como lo dije antes, mi familia es futbolera, entonces yo uso de razón desde los 4 o 5 años, que me acuerdo que voy al estadio. No importaba si jugaba Nacional o Medellín, era fútbol. Era domingo, 8 de la mañana, ciclovía, patines, sancocho a las afueras del estadio y entrena fútbol, porque el fútbol era gratis para los niños. Entonces ese era el plan familiar. ¿Qué he vivido yo en el estadio? Todo, lo mismo que Claudia: embarazo alto riesgo, amenaza de aborto, 7 meses, final Medellín-Huila. No me la quise perder. Estadio desde las 8 de la mañana, antojo de pastel de pollo de la señora que queda al frente de la Marte 1, sancocho de gallina, dormir encima de las banderas antes del partido y final. Entonces, el Medellín a mí me ha generado muchas cosas. Obviamente dentro del mundo de papá y mamá, hermano, hermana, o sea, familiar. Y yo creo que por eso las familias ahora reclaman tanto ese espacio, que de pronto se robó un poco por lo que se vive de violencia en el estadio. Esa unión de familiar que teníamos en el estadio. Bueno, y entonces, ¿cómo se crea Juntas Más Poderosas? ¿Cómo es ese asunto de decir, bueno, vamos a crear una barra de mujeres, nos vamos a organizar? Paradójicamente, no nace como Juntas Más Poderosas, pero nace de la idea de un hombre, y llamaba a alguna chica con pinta de líder y tráigase 3, 4 amigas y por ahí empezar. Pero las cosas no empezaron, desde el principio empezaron muy regular, no había un orden, en esa problemática. Yo llegué al segundo semestre de esa barra que comenzaba y se había partido, pero ya conocía a la gente. Entonces eran 2 grupos y con los 2 grupos me la llevé bien. Entonces tratando de que un grupo volviera porque ya la líder se había ido, quedaron todas abandonaditas, con un supuesto nombre pero no existían. Y en esas me reencuentro con mi amiga de infancia, con la que asistía a fútbol desde niñas, y empezamos a juntar a toda esa gente. Vuelvan, no, vamos a darle otro enfoque a esto, miremos, pero porque todas dos hemos sido, ella fue scout toda la vida, yo donde he estado, por X o Y razón, siempre he trabajado otras cosas en el liderazgo, y era un parche bueno. ¿Por qué no juntarnos mujeres? Qué rico. Terminamos cambiando de nombre, de forma, y de hecho posicionándonos en otro sitio, buscando la comodidad, porque habían compañeras, hay mujeres muy mayores que necesitaban estar cerca al baño, que las rodillas no daban para estar en Oriental Alta, no daban para subir tantas escalas. Entonces empezamos a buscar ayuda para estar en la parte baja, estar bajo techo, estar cerca al baño, pensando entonces tenemos compañeras discapacitadas, entonces que fuera fácil para todas, de verdad para todas. Y creo que desde ahí empezó el enfoque de busquemos hacer algo diferente para las mujeres, porque tenemos compañeras que todavía nos dicen es que mi esposo me da permiso para ir a fútbol, mi esposo me da permiso para... Esta es mi única salida. Sabemos de muchas
que es la única salida de distracción, esa es su único paseo, que anhelan que, o sea, si llegan a eliminar al equipo antes de unas finales, se quedan sin salidas y siempre van a estar en su casa. Entonces, empezándole a dar importancia a todas esas cosas, a juntar todas esas voces, esas ideas, comenzamos Juntas Más Poderosas. Claudia, ¿eso para qué época fue? ¿Qué año? Hace 7 años. Comenzamos hace 7 años, en el 18. En el 18, arriesgarnos después a volver después de una pandemia. Porque era arriesgarnos porque, como les digo, hay muchas mujeres mayores. Tenemos una mujer de 83 años. Entonces, claro, los riesgos que eso conllevaban volvernos a juntar. No fue fácil. Por el miedo. Entonces, empezamos como a instruirnos a ver los partidos juntas, aunque fuera de visitante. Entonces, nos conectamos todas y vemos los partidos juntas, los comentarios, las risas, de todo, de todo. Siempre tratando de estar juntas y de sacar el espacio para nosotras, porque sabemos que es para muchas, es el único espacio donde tienen amigas, es el único espacio donde pueden estar solas, donde pueden sentirse personas, porque tienen muchas restricciones, hay muchas restricciones con la mujer. Decir, al menos a uno que ya es tan mayor, decirle a otra persona, y yo soy barrista, es causa muchas veces hasta de risa. Barrista, porque el barrista lo que tiene en la mente de la gente es un muchacho con un puñal en la mano. Como una anciana va a ser barrista. Eso pues no cabe en la mente de nadie. Pero lo que hemos creado, lo que se ha formado ahí es... No, toca es vivirlo para poder saber qué es, de verdad. Elise, ¿y tenés algún partido que te traiga a la memoria, el que más te acordás, una gran anécdota en un partido? Estos últimos clásicos. Tengo una anécdota del último clásico del semestre que Nacional. Que pude ir hinchada visitante, muy chévere. Y saliendo del estadio, me entrevista un influencer del equipo verde. Lo sabemos que en este momento los memes, las burlas, las críticas y más a la mujer son muy de redes sociales. Y sucedió algo. Yo iba con mi hijo, Medellín empata, minuto 93. Nosotros nos habíamos salido del estadio porque yo le dije a mi hijo, tenemos que pedir carro, no podemos esperar que salga todo el mundo, no, salgámonos. Y el chico viene con cierta burla, una mujer, ¿cierto? Entonces dice, una pregunta, ¿cómo vieron el partido? Mi niño me mira, yo le digo, hijo, hazlo tú. Me dice, no, ma, hazlo tú. Y yo empiezo, íbamos a ver la delantera más potente del semestre, con la defensa más sólida que ha tenido el equipo, que ha tenido el torneo. Entonces creo que iba a ser un partido demasiado interesante y se vio hasta el final. Nacional marcó en el momento que tenía que marcar, pero Medellín fue sólido y no dejó pasar y empató y no sé qué. Y él me miraba. Y el chico me miraba como quien dice, yo a quién estoy entrevistando, por la forma en cómo le analicé el partido. Y bueno, hice un comentario que siempre nos sacan a relucir y me disculpan, y es 18 copas, 2 Libertadores, ¿cierto? Entonces, obviamente yo en mi euforia, porque no pasó más, yo le dije, y a mí no me hablen de 18 copas y de 2 Libertadores. Hoy Medellín muestra que es el equipo más sólido en defensa de todo el torneo, y él se quedó así mirándome. Cuando termina hablando, me dice, muchas gracias. Y le digo yo ven, qué pena. Me regalas el video para yo guardarlo. Y me dice, no, sigue la página. Así, displicente. Yo cuando voy y me monto y miro, claro, todas las publicaciones eran de Nacional y lo poco que tenía en Medellín eran las personas que de pronto hacían comentarios y son de tono de un poquito de burla. Y mi hijo me decía, mamá, no le diste pie. Y obviamente no la publicó. O sea, no publicó, y eso me quedó marcado porque era una mujer que se estaba expresando diferente a lo que muchas otras personas se expresan.
Y yo dije, ¿por qué no publicarlo? ¿Por qué no resaltar a una mujer que habló con dominio y seguridad sobre el análisis del partido? Y es que eso pasa. Cuando una mujer habla de fútbol, los hombres se sorprenden. Ahí te violentaron también. Sí, fue un poco de violencia, pero yo creo que en el momento no lo asimilé. O sea, no lo vi así, pero sí veo que cuando una mujer habla en términos futboleros, o sea, de fútbol, no genera, y lo viví en algún momento, alguien me dijo, es que las mujeres no saben de fútbol. Y cuando uno escribe en redes sociales, hace algún comentario del partido, porque yo lo hago y por eso de pronto hay personas que en Facebook y en Instagram me conocen, porque yo hago comentarios de fútbol. Y he recibido váyase a cocinar. Las mujeres para la cocina. Ustedes no saben. Ustedes no son de este mundo. Este mundo es de los hombres. Así. Y lo ponen. Y entonces, gracias a Dios, también hay hombres que, hey, no, venga, como así, espere, y te defienden Pero esa fue una anécdota que nunca me había pasado. Melissa, Claudia, me parece muy importante la anécdota que acabas de contar, porque es ocultar esa otra historia de una mujer. ¿Por qué no retuitearlo, no ponerlo en su página? Simplemente por el hecho de que supo responder y se ve que tiene conocimientos del fútbol. Eso es una apología a la violencia contra la mujer. De hecho, voy a algo que sucedió anoche. Invitan a que apoyemos el fútbol femenino. Y llegamos a la tribuna y hay un solo sector habilitado para las personas. Cuando subimos a la tribuna nos quedamos de verdad sorprendidos, como así. Están invitando a que vengamos a apoyar, a ver fútbol y ni siquiera habilitan un espacio. No cabíamos. A última hora les tocó ampliar el espacio. O sea, no creen, es una obligación de ellos tener el equipo, solamente por obligación, pero no porque crean, ni siquiera creen que la gente va a asistir a fútbol. Y nos lo dejó ahora mostrado la selección Colombia femenina. Listo, no fuimos las campeonas, pero ya generamos un reconocimiento a nivel mundial de que el fútbol colombiano femenino también puede potencializarse y llegar a ser. Entonces, es triste, porque a uno como mujer le genera tristeza, pero si se le diera más poder, pero no poder desde el ego, sino poder desde el liderazgo a la mujer como tal, muchas situaciones que se viven dentro del barrismo cambiarían. Bueno, vamos a preguntarles algo, Meli, muy chévere que hemos hecho en todas las temporadas, y es, ¿qué significado tienen para usted los trapos o el trapo que ustedes ponen en el estadio? Para mí es el nombre nada más, porque creo que hablo de juntas más poderosas, hemos hecho un trabajo tan importante, tan lindo y tan limpio que no necesitamos que nos pongan un nombre. De hecho, no sería obligatorio tener un nombre, ni mostrar y postrar un nombre. Pero para mí el trapo pasa a segundo plano. Es la verdad. Es más importante lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Bueno, para mí el trapo es el reconocimiento, ¿cierto? Es el emblema. Es aquello que me identifica, pero listo, este no está, voy a hacer otro mejor. O sea, en el momento en que eso se pierde porque es algo material y es algo tangible que se puede dañar por lluvia, por muchas cosas, o sea, hagamos algo mejor. Sigamos escuchando la historia de Claudia y Lisette en la segunda parte de Fuerza Colectiva. Conversemos entre barras. Como barras, ¿cuál ha sido las dificultades o qué problemáticas han enfrentado en un mundo masculinizado, una barra de mujeres? ¿Cuáles han sido esos problemas que ustedes han tenido alrededor de la historia como barra en Juntas Más Poderosas?
Pues simplemente desaparecernos, que no existamos, que no estemos, que no somos válidas, no somos válidas. Alguna vez cuando cambiamos de nombre, cuando decidimos entre todas independizarnos, todo el mundo nos llenaba de miedos. Es que ustedes tienen que pertenecer a o a. Si no, no existen. Si no, no pueden. Si no, no van a tener espacio. No hay espacio para ustedes. Y empezamos y nos metimos en eso. Bueno, ¿y por qué no podemos estar solas? ¿Y por qué no podemos estar solas? ¿Por qué no podemos ser independientes y hacer la labor que queremos hacer? Y tuvimos 1001 forma de cerrarnos, de que no existiéramos, de que no estuviéramos, de quitarnos hasta el espacio que ya era de nosotros, porque ¿por qué de nosotros? Digo yo, porque se compra un abono donde dice cuál es el número de mi silla. Estoy comprando una silla por un determinado tiempo y es mi silla. Ni siquiera eso querían permitírnoslo. Pocas voces, pero decidimos hacerlo solas. Y no creímos que fuera tan fácil. De hecho, quien nos impulsó a hacerlo fue la persona que menos pensábamos, y fue alguien en el equipo. Desde la presidencia nos impulsaron. ¿Y por qué no lo hacen solas? Porque ¿qué les impide hacerlo solas? Siempre nos han dicho, no, pues explicamos, no es que nos dicen que tenemos. ¿Dónde dice eso? Que tienen que pertenecer a una asociación, a una barra grande. ¿Dónde dice? Háganlo solas. Y eso hicimos. Pues arrancamos y todos pues de una u otra forma éramos mujeres y teníamos que ir a poner un trapo, por decir algo. Pues solo sabía una, la que fue scout, era la única que sabía amarrar. De resto, pues ir a hacer el nudito de cordón, y eso no funciona así. Pero ver que venían de un lado, venían de otro, a apoyarnos, a amarrar, pero muchos se escondían por miedo a represalias desde otro lado. Se escondían, pero ver que los que se supone los chicos malos dentro del estadio, corriendo a ayudarnos a nosotros, a bajar unas escaleras que son difíciles, vuelvo y repito, por la edad de muchas, ayudar a bajar unas escaleras, a subir. No, nosotros les colaboramos. Y cuando vimos ya hubo una persecución para que, por ejemplo, el trapo, porque sabemos que dentro de nosotras hay quienes defienden ese trapo a capa y espada, y hemos tratado de trabajar sobre eso. Dijeron, no, nosotros como asociación diferente les queremos ayudar. Y han pasado 3, 4 años y nos siguen ayudando con ese tema, por ejemplo, el del trapo. Nosotras nos pudimos desentender de eso y ellos nos ayudan y ellos se encargaron. El trapo siempre está puesto, siempre lo quitan en el momento preciso, todo solo por ayudarnos. Entonces, ¿cuál era el miedo a la independencia? Entonces hoy cuando empezamos 12, 13 mujeres, hoy somos 67 mujeres. Entonces hemos comprendido que no es solo fútbol, no es solo estadio, sino lo que hemos estado creando con todo esto y cómo hemos crecido. Queríamos ser una barra de mujeres dirigida, guiada y sostenida por mujeres, no por hombres detrás. Quería preguntarles a las dos, ¿por qué seguir estando en el mundo del barrismo? Yo nunca fui barrista. O sea, conocí muchas personas en el mundo del barrismo. Conocí personas que iban al estadio que no eran barristas, pero eran colectivos, o sea, pequeños grupos que se hacían juntos, pero no estaban identificados, o tenían un nombre, pero eso no estaban afiliados a ninguna asociación, como lo acaba de decir. Pero yo barrista como tal no era. Y porque a mis 42 años que tengo, dije, quiero ser barrista, por lo que Claudia acaba de decir. Porque es una barra de mujeres donde tú eres mujer, donde tú eres femenina, donde tú te sientes identificada con otras mujeres, donde tú puedes hablar de fútbol libremente y nadie te va a decir, bruta, usted no sabe. O
va a existir aquella persona que va a querer gobernarte, porque es que yo te mando, porque es que tú haces perteneces, tú tienes que aguantar, callar y aceptar muchas cosas. No, aquí es un grupo chévere, como Claudia lo decía, se hace la catarsis a aquellas cosas que no puedes contar, que no tienes a dónde contarlas o hablarlas. Y las mujeres somos de mucho hablar, ¿cierto? Entonces hay ese grupo de amigas, hay ese grupo hay una identidad que tiene Juntas Más Poderosas que hace que se sienta cómodo estar unidas. Bueno, y yo creo que también a las mujeres nos ha tocado resistir nuestro lugar en el fútbol, a pesar de que siempre hemos estado vinculadas en la historia. Ahí quisiera preguntarles por esas experiencias positivas de la barra, en términos de ustedes se agruparon para hacer tejido femenino que cuida, que escucha, que alienta, no solamente un equipo de fútbol, sino ustedes mismas como compañeras. ¿Cuáles son esas acciones? O nos pueden contar alguna anécdota importante en estos años que llevan como barra, que las haya hecho unir, que las haya, pues como que les diga, sí, aquí estamos y esto es lo que queremos hacer como organización. Ay, han sido tantas que ni siquiera, es que muchas de ellas ni siquiera las habíamos planeado. De poder estar juntas en un encuentro de mentes sanas, donde nos llega la invitación, podemos llegar y liberarnos y llegar a una conclusión que creo que es de lo más lindo que yo he escuchado en mi vida, porque amo el fútbol, y es que es algo que no se puede comprar ni se puede vender, aunque se hable de la venta de goles, de la venta de partidos, de la compra de goles, de la compra de que los que se venden en estos tiempos, de los que se venden y los que se compran. ¿Y quién vende y compra una pasión? ¿Quién vende y compra una pasión? Es imposible. Y ese día llegamos a una conclusión todas y fue, estamos juntas y sí nos sentimos más poderosas por todo lo que hemos crecido, por lo que hemos formado en cada una, de ser libres, porque si tenés un enojo, ¿cómo llevar ese enojo al estadio? ¿Cómo llevo mi enojo de la pelea con mi esposo al estadio? ¿De ir a agredir al otro? ¿O de ir a sacar ese enojo en un grito, simplemente? En un grito de gol. ¿O cuántas veces que ha dejado un gol de un abrazo? Cuando muchas mujeres lo dicen del grupo, es que a mí nadie me abraza. Y he vivido el fútbol siempre, pero nadie me abraza. Y verte abrazada. Ahora es momento de hacer las preguntas también difíciles. Desafortunadamente, para hablar de mujeres en el fútbol, tenemos que nombrar también la violencia en el fútbol. Y la violencia que hemos sufrido las mujeres, no solamente en términos de ser excluidas de la práctica del fútbol en cierto momento de la historia, sino también en la desvalorización que hacen de nuestro quehacer como espectadoras y como barristas. Quisiera preguntarles por esas acciones de violencia que encuentran, que han vivido alrededor de su barra, alrededor de ustedes mismas. Yo tuve una experiencia pesada, donde ya hay lagunas mentales sobre las acciones físicas que esa persona tuvo. O sea, se lo contaba a Claudia hoy, nunca le habría abierto mi corazón, sino a pocas personas frente a ese tema. En 2 ocasiones salí con esa persona y no sé si hubo, no puedo afirmarlo, si hubo droga, si hubo alguna sustancia,
pero tengo ciertas lagunas. Al otro día en mi cuerpo existieron golpes. ¿Cómo me los hizo? No sé. Porque no sé. Sé que accedí a estar con él porque creía que era alguien interesado en mi ser como mujer, y no, después me doy cuenta que fue una persona que sus emocionalidades, su ser como hombre iba más allá de mi ser como mujer. Bueno, eso ha sido un proceso de sanación, de muchas cosas, pero sí, fui violentada por alguien en el entorno del fútbol, física y emocionalmente, y psicológicamente, porque eso daña. Pero hoy en Juntas Más Poderosas he encontrado mujeres muy fuertes que te dicen, es que eso no es el fútbol, ven, yo te muestro. Y aquí encajas y aquí eres. Esas acciones pues personales que viven las mujeres en términos de violencia, pero que se vuelve en Juntas Más Poderosas un tejido grupal, un tejido de sanación colectiva. Esas acciones pues las vuelven más fuertes ante el contexto, ante la realidad, evidentemente. Sí, definitivamente violencia. Porque es que lo que se quería era tener un grupo de mujeres para que me vean lo que yo hago con mi asociación. Yo apoyo a las mujeres, yo las veo, pero la realidad es que las mujeres debían caminar por donde se les guiaba, por donde se les decía que debían ir. Y nosotras no queríamos eso, porque así como Liz contaba su experiencia, llegan muchas, contando su experiencia, y se anima la que nunca ha hablado de ese golpe, la que nunca ha hablado de esa violación dentro del estadio. Y habla. Historias que nadie conoce y no se van a denunciar nunca. Nunca se van a denunciar. Pero si una habla, las otras hablan. Pero cuando estuvimos buscando para cambiar el nombre, hasta pensamos en Maestría Roja. Han llegado, no porque una lleve a otra, psicólogas y maestras, todas las que ustedes quieran, jubiladas, normalistas, activas, reeducadoras, y el tejido que se ha hecho es tremendo. La psicóloga, hay tantas cosas tan lindas. La que se atrevió a hablar, me golpearon, y detrás de esa llega la otra a decir, es que a mí también me golpearon. Y la que dice, hoy me golpearon me vine enojada y golpeada desde mi casa porque vengo para fútbol. Porque como les decía ahora, necesitan permiso todavía para moverse. En el viaje que hicimos a Pereira el año pasado, 2023, una mujer, ella es mayor que yo, o sea que puede tener unos 55 años. Primera vez que salía sola. Dice que ella me relataba en una relación desde los 13 años, con hijos, nietos ya, y decía, no sé cómo voy a volver a mi casa, pero fue feliz en Pereira, fue feliz. Llegamos a las 6 de la mañana a la estación y bajaron ahí y me decía, sacudiendo sus manos, ¿cómo voy a llegar a mi casa? El fútbol, como yo no lo veía, es que me rebelé. Eso no es rebelarse, eso es vivir. Ella no se rebeló, ella se fue a vivir. Y dice, por fin tengo mis medios económicos, lo hice y llegué feliz. Después nos decía lo que había pasado en su casa y todo, pero lo decía riéndose. O sea, se le notaba, no tenía que contarlo para nosotros verle la felicidad. Fue libre en un partido de fútbol. Fue libre. Tantos años. Cuántas cosas se viven así. Pero se atrevió y no es mala influencia. Es muy buena influencia. Se atrevió porque vio que muchas lo podían hacer, que podían vivir, que podían sentir. Aún decía, pero es que yo tan vieja, me da tristeza decir eso, yo tan vieja y en estas, volada de mi casa. Uno a los 55 años, digamos, uno volado de su casa a los 55 años,
una mujer. No. Pero todo eso creo que a todas nos hace feliz e influencia a la otra para decir, yo también puedo hacerlo. Hay muchas violencias, muchas. Como querer callar a un grupo de mujeres que simplemente querían compartir por medio de esa pasión, el fútbol. El estadio y el fútbol hace ese traslado de lo que se vive pues en la ciudad y como en el país. Entonces, si somos muy machistas en el país, en el estadio se ve reflexionado. Si excluimos mucho a otro, se ve reflejado. ¿Qué estrategias podrían decirnos usted, Lice y Claudia, y desde su barra, para poder mitigar un poco esa violencia en el fútbol? Todos los días lo estamos haciendo. Nos apoyamos hasta por grupos de WhatsApp. Nos apoyamos y nosotros lo estamos haciendo lo decimos o todos en la cama o todos en el suelo. Ya estamos el grupo, ya está formado. Nadie se va a quedar por fuera. Tenemos convenios entre nosotras mismas. Esa brecha que se abre o se quiere abrir siempre, en medio del grupo, creo que la balanza siempre está igual para todas. Y tratamos de apoyar a otros grupos. Ahora les contaba que tenemos una especie de lema que es de somos amigos de todos pero no nos casamos con nadie. Somos amigos de todos y buscan ayuda en nosotros, apoyo en nosotros, consejo en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Entre ustedes hay quien? Sí. ¿Entre ustedes hay quien me venda unas flores? Sí. ¿Entre ustedes hay una abogada? Sí. ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede asesorar? Como somos mamás, o como llaman ahora los muchachos, somos tías. Entonces siempre estamos pendientes y tratando que nadie se quede por fuera, y no es por fuera del estadio, sino por fuera de eso que nos une, y que no se vea esa brecha tan grande a veces, que de verdad seamos unos iguales ahí, y podamos disfrutar a lo que vamos, sin preocupación de ninguna otra cosa. Bueno, yo sí creo que el fútbol, como hablábamos ahorita, el fútbol es emociones. Y una forma de ayudar al barrismo es lo que se ha venido haciendo, concientizar, traer la conciencia antes de la emoción. Sabemos que todo es una decisión. Todo en la vida es una decisión. Y hay personas dentro del barrismo que quieren cambiar esa mentalidad del barrismo violento, del barrismo agresivo, del barrismo machista, del barrismo de posesión, de yo soy, y quieren traerlo a lo que ustedes nos han hecho durante todo este tiempo. Venga, somos seres humanos, somos sociedad, somos personas. Trabajemos el barrismo desde ahí, y eso va a ayudar mucho. La parte de educación, la parte de que estos muchachos sientan que son útiles. Estas muchachas sientan que son útiles. Cabemos todos, como lo decías tú ahora. No hay economía, no hay color, no hay raza, no hay género. Somos todos, porque el fútbol es de todos. En cada canto y en cada abrazo, Claudia y Lisette nos muestran que el fútbol también se escribe en femenino, con fuerza colectiva, con sororidad y con la certeza de que en la tribuna, juntas, son más poderosas. Entre Barras es producido y dirigido por Laura Melissa Olarte y Juan Diego Acevedo. Edición y musicalización Valentino Campo Lozano. Proyecto beneficiario de las convocatorias de fomento y de estímulos para el arte y la cultura 2025, Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.